Tienes una idea o un problema que quieres solucionar y muy probablemente lo quieres solucionar con tecnología. Una idea implica que estás innovando, creando algo nuevo que no existe. Es una disrupción. Es la razón por la que tenemos departamentos de innovación, ¿verdad? Pero lo más probable es que tengas un problema. Un problema es algo que hay que arreglar, algo que está roto, algo que necesitamos solucionar. Antes de ponernos a planear cómo solucionarlo con tecnología, tenemos que crear un proceso de especificación. Ese proceso arranca por preguntarnos por qué. Y muchas personas se saltan esto normalmente por ego, porque creen que son el jefe, que son el director, que son la persona que lo sabe todo. Entonces no hay necesidad de hacer estas preguntas y por eso los proyectos de software fracasan. El por qué es extremadamente importante. Es tan importante que Toyota redefinió por completo su proceso de desarrollo haciendo 5 preguntas, preguntando 5 porqués. Tenemos que cambiar el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque hay proyectos nuevos de transmisión que valen la pena. ¿Por qué? Porque las transmisiones nuevas generan una mejor tracción en los automóviles. ¿Por qué? Porque los automóviles con mejor tracción se venden más. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos están siendo más vendidos en el campo que en la ciudad. De repente empiezas a entender la realidad y las razones por las cuales vale la pena solucionar algo cuando llegas a 5 porqués. Obliga a todos los involucrados en un proyecto antes de empezar a invertir en responder los 5 porqués. Míralo desde una perspectiva militar. Hay una historia muy famosa de la diferencia entre las órdenes cuando se le daban al ejército de Estados Unidos y el ejército de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. A ambos se les da la misma misión. El ejército de la Unión Soviética se le dice, este puente es muy importante y ustedes tienen que defenderlo a toda costa. Y de repente los nazis atacaban el puente con tanques de guerra, con morteros, con aviones, y la Unión Soviética peleaba fuerte, peleaba férreo, peleaba valientemente, morían muchas personas, desplegaban todo lo que tenían y defendían el puente a toda costa. Donde el ejército de Estados Unidos se les decía, oigan, tienen que defender este puente. ¿Saben por qué? Porque este es el único puente por el cual entran las potenciales tropas que vienen de los nazis a este pueblito. Y lo que nosotros queremos es que nadie entre a este pueblito porque ese es el pueblito que vamos a usar para reabastecimiento de todas nuestras municiones. Así que hay que proteger ese pueblito y esa es la razón por la que hay que proteger el puente. Si el ejército de Estados Unidos ve el puente y lo ve cómo está a punto de ser atacado por un ejército gigantesco de nazis, por tanques de guerra, por aviones, el ejército de Estados Unidos vuela el puente y no sacrifican vidas humanas. ¿Por qué? Porque entienden el porqué, de cuál es la razón. La razón no es defender el puente, la razón es evitar que las tropas enemigas pasen. Cuando entiendes el porqué, tomas decisiones distintas. El ejército soviético jamás pudo haber tomado la decisión de volar el puente porque solamente les dieron una orden. Usted defiende acá, sin dejarles la opción del por qué hacerlo. Con los 5 porqués claros, el siguiente paso es escribir tan detalladamente como sea posible las especificaciones del proyecto como tal. Explicar la razón por la que lo estás haciendo y qué es el alcance de dónde quieres que el proyecto llegue. Las especificaciones deben ser súper detalladas y explicar cada uno de estos elementos para que en el momento de desarrollo, el equipo que se va a encargar de convertir tu idea o tu problema en una solución tecnológica entienda cada una de las perspectivas y aristas de tu problema o de tu idea. Con las especificaciones claras, reúnes a todos los interesados. Eso significa la persona que paga el proyecto, la persona que va a estar usando el proyecto, la persona que se beneficia del resultado del proyecto. Todas estas personas, tú los reúnes y te aseguras que todos te digan que sí. Tienes que tener el sí de todos los interesados. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué es esto? Es esto. ¿Te gusta? Sí. ¿Entendiste? Sí. Firmado. Y esto es también muy importante. Es muy común que los proyectos fallen porque no tienen el sí de todos los interesados en la etapa de especificación. Con las especificaciones, el dueño del proyecto o el administrador del proyecto que sabe cómo crearlo, crea una primera versión para mostrársela a los interesados. Esa versión se llama un mock-up, una especie de boceto. El mockup es muy importante que tenga muy baja resolución, que se haga con un marcador grueso, que no tenga muchos detallitos, solamente que nos dé una idea mental de cómo se va a ver. De esa manera, no cohibes la creatividad del equipo que lo va a estar convirtiendo en una realidad. Una vez tienes el mockup construido, sigue la construcción de un wireframe. Los wireframes son muy importantes porque es la forma ya más profesional en la que se va a ver el proyecto. No necesariamente te muestra el diseño, pero sí te va a mostrar
la forma final en la que el proyecto se va a ver ante el diseño definitivo. Te muestra cuáles van a ser las cajitas de texto, las áreas interactivas, los botones. Esto si fuera, por ejemplo, un proyecto de software. Si fuera un proyecto de hardware, si estás diseñando un automóvil, este sería el punto donde tienes el automóvil dibujado a una alta resolución, pero todavía no decides los materiales ni cómo se va a usar. El wireframe define el alcance del proyecto, define qué tan grande va a ser y cuál es la versión ideal. Por ende, un wireframe debe ser muy ambicioso, debe ser increíble. Uno se debe emocionar de lo ambicioso que es para cuando esté listo. Tiene que llegar lejos. Con el wireframe listo y confirmado, ya empiezas a construir un equipo. Las 3 personas más importantes del equipo son el stakeholder, el product owner y el product manager. El stakeholder es la persona que se beneficia del resultado del proyecto. Es la persona más interesada y muy probablemente también es la persona que aprueba o no el presupuesto del proyecto. Por ejemplo, es típico que el stakeholder, si estás viendo este curso y eres un gerente o director, seas tú. Luego está el product owner. Es la persona en tu empresa a la que le delegas que el proyecto salga bien, pero no es una persona normalmente técnicamente especializada, es simplemente la persona que se conecta con el equipo técnico que hace que las cosas sean realidad, es la persona que va a estar viendo el día a día, es el representante de las necesidades de la empresa. Típicamente, si tú eres el director, el CEO o la persona técnica, Product Owner puede ser, por ejemplo, la directora del área, puede ser la persona encargada de contrataciones. Tiene que entender un poco de tecnología, pero sobre todo tiene que entender tu negocio, tu idea o tu problema. Y luego está el Product Manager. La Product Manager va a ser la persona cuyo objetivo es manejar al equipo técnico que hace esto realidad. La Product Manager tiene que saber de diseño, tiene que saber de programación, tiene que saber de tecnología y tiene que tener el respeto de las personas que construyen estos proyectos y que los vuelven realidad. Para crear las etapas de entrega, tomas el proyecto y lo divides en las etapas mínimas entregables. Probablemente el proyecto entero no necesitas hacerlo de un solo golpe. Este es el primer pedacito que quiero que nuestros usuarios, que pueden ser nuestros empleados o nuestros clientes, prueben. Y luego el segundo pedacito, el tercer pedacito, el cuarto pedacito. Un buen proyecto va mejorando iterativamente y va lanzando rápido a los usuarios finales. No debes esperar a que esté perfecto. Por eso es importante que primero fuera ambicioso. De esa manera es fácil dividirlo en etapas de entrega. Las etapas de entrega llevan a las etapas de diseño. Tomas cada uno de los wireframes de cada una de las etapas y empiezas a diseñar. Tú puedes ir diseñando, apenas esté el diseño de la etapa 1, puedes empezar el desarrollo, que ya es programarlo, crearlo, construirlo, e inmediatamente en paralelo empezar el diseño de la etapa 2. De esa manera puedes tener en paralelo el desarrollo normal de un proyecto. El desarrollo es muy particular. Ya tienes wireframes, especificaciones y un diseño claro. Entonces el desarrollo se trata de iterar en la interfaz del usuario o UI y en la experiencia del usuario o UX. La interfaz del usuario es la parte visual, cómo se ve, y la experiencia del usuario es la forma en la que el usuario final de tu proyecto lo va a usar. Estas iteraciones se tienen que hacer con pruebas de usuario. Muy probablemente vas a estar arreglando errores del proyecto, sean errores de especificación o errores de desarrollo, eso es bug fixing, y vas a ajustar expectativas. A medida que un proyecto pasa de la idea de especificación al boceto, al wireframe, a la realidad hace que uno se dé cuenta, esto no era tan buena idea o mejor cambie otra cosa. El siguiente proceso es de asegurarnos de que hay un control de calidad, Quality Assurance o QA. Este proceso normalmente lo hacen los Product Owners en alianza con el Product Manager, pero no lo ejecuta el Product Manager. De esa manera estamos claros que es completamente justo. En ese proyecto lo que se hace es recibir las entregas pequeñas, las mejoras iterativas de cada una de las etapas, y se empieza a probar con usuarios reales, con un porcentaje muy pequeño de usuarios reales, y se le da retroalimentación o feedback al equipo de desarrollo. Esto es un proceso de comunicación constante y cíclica entre el Product Owner y el Product Manager. Por último, está la etapa de despliegue, la etapa de lanzamiento, el deploy. El despliegue tiene que ocurrir en etapas. Es un error grave agarrar un proyecto y tener una fecha definitiva y ¡pum!, lanzarlo. ¿No les pasa que cuando Facebook o Instagram o WhatsApp o Twitter o cualquier otra herramienta que ustedes usen, de repente cambian de diseño, todo el mundo lo odia porque no están las cosas donde a ustedes les gustaba? Los grandes proyectos no hacen eso. Piensen ustedes cuál fue el último rediseño de Facebook. No se acuerdan, ¿verdad? Resulta que Facebook constantemente rediseña, constantemente, pero ahora lo hace con pequeñas mejoras iterativas chiquititas para que nadie se dé cuenta y de esa manera nadie se sienta mal y puedan ir probando.
Aquí lo que se hace es lanzar poco a poco por etapas y se hace algo llamado A/B testing. Se lanza para algunos usuarios y para otros no. Y se mide, se colocan métricas para entender la diferencia entre el comportamiento de los que están usando lo nuevo y de los que están usando lo que antes era normal, porque no necesariamente la tecnología implica que va a ser mejor. Eso es todo. Ese es el ciclo real de desarrollo de cualquier producto de tecnología. Solamente hay que seguir dos grandes reglas. La regla número 1 es que la tecnología se crea hablando con usuarios y creando producto. Eso es todo. Y la regla número 2, todas las suposiciones que tú tienes son incorrectas. No importa que seas la persona más experta, no importa que seas la dueña de la empresa, la fundadora del equipo, no importa que lleves 30 años en la industria, no importa. Lo único que importa es lo que los usuarios hagan con lo que tú crees, el usuario final. Ellos te van a demostrar cuáles de tus suposiciones eran correctas y cuáles incorrectas. Recuerda, habla con usuarios, crea producto y ten la humildad de aceptar que antes de lanzar, todas tus suposiciones son incorrectas. Por eso es tan importante no lanzar un monolito, sino lanzar etapa por etapa, en diferentes etapas, un gran proyecto.